En esta sesión ahora sí completaremos lo que vimos la vez pasada con el argumento, pero lo empezaremos a tratar con la forma polar de un número complejo. Déjenme cambiar de color aquí. Ok. ¿Qué vamos a entender por forma polar de un número complejo? Bueno, solamente en esto es un cambio de coordenadas que ustedes ya están acostumbrados a tratar en R2. De hecho, algunas integrales se resuelven con este cambio de coordenadas. ¿De qué va? Bueno, ustedes recordarán que si nosotros tenemos aquí el plano, déjenme utilizar dos líneas aquí. Nosotros tenemos el plano complejo tenemos representado un punto en el plano complejo. Aquí tenemos el eje real, el eje imaginario. Bueno, la idea está en que si este lo tratamos como R2 o como el plano euclidiano, podemos hacer un cambio utilizando este ángulo y utilizando lo que sabemos de Pitágoras o de leyes de senos y cosenos, como gusten nombrarlo en general. Podemos hacer una proyección aquí para obtener el valor de x y una proyección hacia acá para obtener el valor de la parte imaginaria, o en este caso la segunda componente de nuestro plano. Este, recuerden, lo puedo ver como x más y este a su vez es x, y. Bueno, la forma polar de un número complejo resulta ser este cambio de coordenadas. Ustedes recordarán que para cambiar de coordenadas aquí nosotros teníamos que x resultaría ser r coseno de phi y y resultaría ser r seno de phi. Para esto para que nosotros pasemos de las coordenadas rectangulares a las coordenadas polares, r cos phi y r sen phi. Pero ¿quién es este r que está aquí? Pues no era otra cosa más que hallar la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Entonces r sería esta parte y miren quién sería r o quién era r en ese momento. No es otra cosa más que x cuadrada más y cuadrada. Ahorita lo vamos a relacionar. Dicho de otra forma, también el phi. Bueno, dicho de otra forma, ¿esto quién es? Es el módulo de z. ¿Y phi quién era por otro lado? Bueno, phi a veces mal visto porque solamente se quedaban como arco tangente de y sobre x, el cual, bueno, ya vimos que realmente solo es una parte de lo que es el ángulo que se puede obtener en cualquiera de estos cuadrantes, sino que hay que hacer varias consideraciones y realmente lo que nosotros obtendríamos sería phi igual al argumento de z. Entonces este era el cambio de coordenadas que ustedes conocían. Cambio de coordenadas rectangulares, que son x y y, donde ubicábamos al plano utilizando una cuadratura o utilizando cuadrantes, coordenadas. De esta manera pasábamos ahora a coordenadas esféricas, coordenadas polares, donde involucrábamos el ángulo que se forma entre el vector y el eje real y el módulo del vector. Entonces nosotros esto lo podemos llevar a los números complejos, porque como les dije, los números complejos siempre se pueden ver como un plano, como el plano euclidiano. De esta manera, dado z en los números complejos, bueno, z igual a x más y en los números complejos, la forma polar de z
está determinada. Ya, bueno, está. Vamos a ponerle definida. Z será igual al módulo de Z coseno del argumento de Z más módulo de más i veces el módulo de Z seno del argumento de Z. Ahora, el Z, vean, el módulo de Z, vean que está multiplicando en ambos lados de tanto la parte real y la parte imaginaria. Por esta razón, yo lo puedo poner como módulo de Z coseno del argumento de Z más i veces el seno del argumento de Z. De esta manera nosotros tenemos lo que queremos. La forma polar realmente será la de abajo. La de arriba es solamente multiplicar por ambos lados. De hecho, la de arriba nos sirve cuando queremos pasar de la forma polar a la forma rectangular. Cuando ya no queremos involucrar al coseno y el seno y queremos un x y y muy explícitos, pues entonces hacemos el producto de arriba y ya nos quedaría. Entonces el de abajo sería nuestra forma polar. Ahora, aquí viene otro detalle con respecto a la forma polar. Y justamente justifica algo que yo les había comentado, de que los números complejos permiten giros. Las funciones seno y coseno son periódicas. Con periodo 2pi. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ustedes recordarán que coseno de x tiene que ser lo mismo que coseno de x más 2 veces k por pi. Para todo k, y déjenme ponerlo acá arriba, para todo k que pertenezca a los números enteros. Ni siquiera solo a los números naturales, a los números enteros. Por eso también esta es otra de las razones por las que no considero el argumento principal con negativos, porque los ángulos negativos los podemos recobrar aquí variando k, poniendo acá considerándolo como un número, un entero negativo. Entonces por eso también es otra de las razones por las que no considero el periodo de menos pi a pi. Y también seno de x tiene que ser igual al seno de x más 2k pi. Ustedes recordarán las gráficas tanto de seno como coseno. Déjenme aquí, borramos este, ponemos este. Aquí tenemos R. Sí. Déjenme ver, aquí estaría pi medios. Por aquí estaría pi. 3 medios de pi. Creo que debí haberle extendido un poco más para que se vean. Genial. Listo. Así. 2pi. Y aquí sería menos pi medios. Entonces déjenme poner
seno de color rojo y el coseno de color azul. Entonces, por aquí estaría 1. Déjenme ponerlo con una línea punteada. Por aquí estaría -1. Entonces, este sería 1. Este sería -1. Y ahora sí, la gráfica del seno, o bueno, empezamos en orden. La gráfica del coseno, recuerden, vale 1 en 0. Aquí estaría el 0, este sería 0. Vale 0 en pi medios. Vale -1. Ay, aquí, perdonen, esta parte me va a costar un poco de trabajo dibujarla. Vale -1 en pi. Y otra vez vuelve a valer 0. Cero en 3 medios de pi. Y vuelve a valer 1 en 2 pi. Lo mismo pasa del lado negativo. Vale 0 en menos pi medios. Y así lo hace. Y esta onda la va repitiendo sobre todo esta proyección, sobre todo esta franja, o toda esta banda, que tiene una anchura de 2, que va desde 1 hasta -1. Mientras que la del seno vale, bueno, en 0, pues vale 0, vale 1 en pi medios, vale 0 en pi, y vale -1 en 3 medios de pi, y vale 0 en 2 pi. Esto es lo que quiere decir que sea periódica, y lo mismo pasa del otro lado. Ahora en menos pi medios hace esta forma. Esto es lo que quiere decir que sean periódicas. Esta onda se va a repetir constantemente. Esto se traduce a lo que tenemos acá. Miren, aquí lo que tendríamos es que aquí el K para el seno, aquí el K en este caso vale 1, aquí vale 1, 1. Solamente lo hice con K máximo igual a 2 en este caso. Podría hacerlo así yo variando hasta 3pi, 4pi, etcétera. De hecho, si yo lo quisiera recorrer, aquí podríamos ubicar a 5 medios de pi. Y tanto el seno y como el coseno repetirían su comportamiento. En este caso el coseno se iría a 0, mientras que el seno se iría a 1. Entonces, con esto es lo que estamos diciendo, que las funciones son periódicas. Repiten su comportamiento cada 2pi. Por eso el periodo se dice que es 2pi. Cada 2pi se repite esta onda. Por ejemplo, esta que empieza aquí, esta figura, hasta aquí. Déjenme ponerla con otro color para resaltar desde dónde. Por ejemplo, en el caso del seno, todo lo que empieza desde aquí, esta forma, hasta acá, se va repitiendo cada 2pi. Esta forma siempre se va repitiendo. A eso nos referimos con que sea periódica. Y justamente por eso los números complejos permiten que el argumento sea una función multivaluada. Por eso permiten los giros que nosotros deseamos. Como consecuencia, si phi es igual al argumento de z,
perdón, de esta manera. Si z es igual a r coseno de phi más i seno de phi, entonces aquí vean que estoy poniendo la forma polar del número complejo para que se entienda lo que voy a decir. Entonces z también tiene que ser igual a r coseno de phi más 2k pi más i veces el seno de phi más 2k pi. Con k variando en todos los números enteros. Vean, acá me puedo seguir tanto a la izquierda de la franja morada como hacia la derecha de la franja morada, no hay problema. Pero siempre la figura, esta onda que se genera tanto en el seno como en el coseno, se van a repetir cada 2pi. Bueno, aquí también les comento que el periodo, habrá otras funciones periódicas donde no quieran que sea 2pi. Por lo regular siempre se puede extender hasta 2pi el periodo. Sobre todo cuando lleguen a ver lo que son series de Fourier, es donde se habla de funciones periódicas y el periodo no siempre tiene que ser 2pi, pero siempre se puede extender con una biyección, componiendo con una biyección hasta un periodo de 2pi para que con conveniencias de series de Fourier podamos utilizar a coseno y seno de manera tranquila. Entonces, bueno, eso nada más era ahí como un comentario. Nosotros aquí como consecuencia de justamente esta periodicidad de la función coseno y seno, vamos a tener esto que está aquí. De esta manera, bueno, como esto pasa, si nosotros partimos ahora de la fórmula, de la forma polar de un número complejo, para definir el argumento, se tiene que el argumento, y lo voy a poner con una mayúscula, argumento de z en C se define como el conjunto argumento de z, y ahora la A es con mayúscula, como el pequeño argumento que nosotros definimos, y ahorita le digo pequeño porque este se conoce como argumento principal. Es el argumento que nosotros encontramos con la fórmula de arco tangente. Esa siempre vamos a encontrar un ángulo entre 0 y 2pi. Más 2k pi. Tal que k está en los enteros. Y argumento de z, este es el que nosotros calculamos la vez pasada, o las veces pasadas, utilizando la tangente, o el arco tangente. Ese siempre nos da un valor entre 0 y 2pi. Lo único que hacemos ahora es sacar su multiplicidad más 2k pi, y este nos va a dar lo que se conoce como el argumento de z. Argumento de z que está entre 0 y 2pi se le llama argumento principal. Noten que, bueno, esta definición de argumento principal solamente nos acota en qué momento vamos a encontrar nosotros al argumento. Esto tiene que ver más con análisis complejo. Para nosotros realmente lo que nos va a causar conflicto es cuando calculemos raíces. Ahí va a ser la única parte. Y como otro dato es que si nosotros definiéramos la función ARG con la A mayúscula, esta función sería multivaluada. Lo que quiere decir que rompería la característica principal de las funciones. Que para cada elemento del dominio, por ejemplo, si f es una función, si f es función, recordemos que si aquí tenemos el dominio, f que va de D
en B, por ejemplo, si nosotros tomamos un punto del dominio, este solamente va a parar a un punto del contradominio. Ese es un requisito para las funciones. No puede pasar que un punto del dominio obtenga dos valores en la función. Esto sería incorrecto en el caso de funciones. Y por eso a la función argumento con A mayúscula se le conoce como una función multivaluada, porque estrictamente no va a ser una función. Pues cuando nosotros tomemos un z complejo, este va a parar a todo un conjunto. Podemos convertirla en función cambiando el contradominio, pero vista como de los complejos en los complejos, o de los complejos en los reales, realmente no es función. Va a parar a muchos valores. ¿Por qué? Pues la función ARG está vista como los de los complejos a los reales. En este caso nosotros tomaríamos aquí un z. Aquí nos daría, por ejemplo, argumento de z. También nos daría argumento de z más 2pi. Argumento de z más, vamos a ponerle aquí 4pi. Y así sucesivamente. Hay una infinidad de valores. Entonces, en este caso, pues, lamentablemente, por violar esta condición de aquí que se tiene en las funciones, pues no se puede decir que esto sea una función. Se le conoce como función multivaluada, función generalizada, también se le puede conocer. Y pues bueno, ya no tratamos con función aquí. Entonces les digo, para nosotros cuando yo ponga la A mayúscula, estaría hablando del conjunto de todos los argumentos, o sea, considerando los múltiplos 2kpi. Y cuando yo ponga la A minúscula, me estaré refiriendo al que solamente se encuentra entre 0 y 2pi. Sin ponerle más 2kpi. Solamente el que obtenemos con 0 y 2pi utilizando el arco tangente. Entonces, esta es la forma polar de un número complejo. Vamos a ver ahora sí ejemplos. Ejemplo. Sea z que sea igual a x más 2y. Este caso, bueno, va a ser simple. Aquí nosotros vamos a tener que... perdonen, aquí ya estoy poniendo en forma de ecuaciones. Vamos a ponerle 1 más 2i. Ahora sí. Vamos a estar trabajando con este que está aquí. En este caso, solamente por no dejar, la parte real de z es igual a 1. La parte imaginaria de z es igual a 2. El módulo de z sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto nos queda raíz de 5. Y el argumento de z, en este caso si nos damos cuenta, el z se encuentra en el primer cuadrante. Aquí estaría 1, la parte real. Perdonen, mejor lo pongo así. Aquí estaría 1. Aquí estaría 2. Y entonces aquí no va a haber problema. Aquí va a ser arco tangente de la parte imaginaria, en este caso es 2, sobre la parte real. Esto es arco tangente de 2.
Entonces, en este caso, bueno, nosotros estaríamos obteniendo el valor que vale el argumento. Lo dejo como arco tangente. Porque realmente el arco tangente de 2, si ustedes revisan la gráfica de arco tangente o de tangente, pues de 2 realmente no se aproxima a alguno de los ángulos que nosotros conocemos. Entonces por eso te lo dejo representado como arco tangente. De esta manera, z también se puede ver como el módulo de z por coseno del arco tangente de 2 más y veces, y déjenme ver si aquí en la fórmula les puse la i, sí se los puse, seno de y veces el seno de arco tangente de 2. Bueno, aquí cambio el módulo de z y ponemos raíz de 5. Y bueno, sería la forma polar de este número complejo. Pero también sería admitible que nosotros tuviéramos raíz de 5. Si yo no pidiera el argumento principal, podríamos ponerlo como coseno. Y realmente es la forma que se pide si no se habla del argumento principal, como a tangente de 2 más 2 capi. Más, y déjenme ponerlo aquí abajo porque creo que no me va a alcanzar el espacio, seno de arco tangente de 2 más 2 capi. Entonces, la forma de arriba es cuando nos piden solamente el argumento principal y la de abajo es la forma polar estricta del número complejo. Cuando no se especifica con qué argumento estamos trabajando. Si no se habla de un argumento en específico, no nos queda de otra. Tenemos que considerar todos los múltiplos posibles de 2pi, que bueno, son una infinidad, para hablar de la forma polar. Pero si se especifica, si se especifica que estamos trabajando con el argumento principal, entonces la de arriba será la correcta. Esto se los digo en caso de que ustedes estén leyendo en la literatura. Aquí tal vez los haga un poco confusos, pero si yo no les pido el argumento, el argumento como un conjunto, entonces si yo solo les pidiera la forma polar de un número complejo, me estaré refiriendo a la forma con el argumento principal. Si yo no les digo la forma principal con el argumento como conjunto, más bien si yo les pido el argumento con la forma polar de un número complejo con el argumento como un conjunto, me estaré refiriendo a la de abajo. Si yo solo les pido la forma polar de un número complejo, será válido que ustedes me pongan solamente considerando el argumento principal. No será necesario que incluyan los múltiplos. Cuando ya ocupemos a los múltiplos, pues ahora sí tendrán que considerar los 2 capi. 2 capi va a tener más implicación. Como aquí es un curso nada más donde los complejos son una herramienta más que estudiarlos a fondo, por eso es que permito esto. En un curso de análisis complejo ya se utiliza más el argumento multivaluado con los 2 capi. Ahí es donde sí se hace a la inversa. Si les hablan del argumento o de la forma polar, tendrán que considerar a todos los múltiplos. Mientras que aquí, como solo es una herramienta, si les hablo de forma polar, solamente es con el argumento principal. Entonces veamos otro ejemplo. Sea z igual a menos i. En este caso, bueno,
Veamos que Z se localiza eje real, eje imaginario. Z se localiza aquí. Aquí estaría Z. Esto quiere decir que este es menos I. En este caso, bueno, por no dejar quién es la parte real de Z. En este caso la parte real es 0 y la parte imaginaria de Z es igual a menos 1. El módulo de Z va a ser la parte real al cuadrado, 0 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Esto nos queda igual a 1. Y por último, el argumento de Z. Si ustedes recuerdan la definición de argumento, nosotros en todo el eje imaginario tenemos una definición muy específica del argumento. Recordemos cómo está dada la definición. Recordemos que el argumento de Z solamente se ve como arco tangente de Y sobre X si ¿qué llega a pasar? Bueno, la parte real es mayor que 0. La parte real, aquí con Z igual a X más Y. Y en este caso, Y es mayor o igual que 0. En otro caso va a ser pi menos arco tangente de Y sobre X para el segundo y tercer cuadrante. Esto quiere decir que es X menor que 0 y Y en este caso queremos mayor o igual que 0 o X menor que 0 y Y menor que 0. En estas dos condiciones, en estas dos combinaciones, tenemos que es pi menos arco tangente de X, de Y sobre X. La otra es 2pi menos arco tangente de Y sobre X, que es en el tercer cuadrante. X mayor que 0 y Y mayor, menor que 0, perdonen, aquí es el cuarto cuadrante, perdón, estaba poniendo el tercer cuadrante, no, es el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos esta fórmula que tenemos aquí. Y tenemos los casos particulares. Va a ser pi medios si X es igual con 0 y Y mayor que 0. 3 medios de pi. X igual con 0 y Y menor que 0. Y el último, el que les dije que muchos no aceptan, pero en este caso sí lo vamos a aceptar. 0 en caso de X igual con 0 y Y igual con 0. Y así es como definimos el argumento. Es una definición un poco larga. Solamente hay que estar considerando los cuadrantes. Y bueno, a partir de esto, ya tendríamos nuestro argumento.
argumento de z, en este caso es parte real 0, parte imaginaria negativa, que nos queda 3 medios de pi. Y en este caso, bueno, vamos a tener que z tiene que ser igual a 1 multiplicado por coseno de 3 medios de pi más i veces seno de 3 medios de pi. Y vean, si yo sustituyo coseno de 3 medios de pi y seno de 3 medios de pi por su valor, aquí vamos a tener que esto es 1, coseno de 3 medios de pi, es más, afortunadamente creo que aquí en la gráfica de coseno y seno aparece eso, 3 medios, sí, 3 medios, vean, coseno es la azul, vale 0, y seno de 3 medios vale menos 1. Entonces aquí es coseno de 3 medios de pi es 0, más i veces el seno de 3 medios de pi vale menos 1. Y esto justamente nos da 1 por 0, 0. Más 1 por i menos 1. Me va a quedar menos i. Y esto es igual a 0 menos i, lo que es igual a menos i. Entonces vean que si yo sustituyo el valor de seno y coseno, pues automáticamente obtengo el valor de z. O sea que si nosotros ya tenemos la forma polar de un número complejo, realmente podemos en automático pasarnos a la fórmula, a la forma rectangular, solamente haciendo la sustitución. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender como forma polar. Solamente es esta sustitución de cambio de coordenadas que ya conocían de R2. Este que está aquí. Que ahora los van a asociar con el módulo y el argumento del número complejo. ¿Por qué es importante la forma polar? Bueno, resulta que la forma polar de un número complejo tiene bastantes implicaciones en cuanto a la multiplicación. En cuanto a la suma, realmente no tiene mucha mayor relevancia. Porque si nosotros tratamos la forma polar de un número complejo, no tenemos identidades trigonométricas que hablen de seno de x más seno de y. Lamentablemente en general es distinto del seno de x más y. Esto nosotros lo sabemos. Pero, por eso aquí, con respecto a la suma, realmente interpretación geométrica no vamos a tener más que en la forma rectangular. Si ustedes recuerdan, si ustedes tienen un número con un vector, vamos a llamarle aquí z1 y otro vector aquí z2, la suma realmente geométricamente lo que se hace es con la ley del paralelogramo. Este que está aquí sería z1 más z2. Entonces, con esta ley, bueno, así nosotros interpretamos la suma de números complejos. Geométricamente, la suma de números complejos obedece, déjenme ver si está bien escrito, obedece. Sí, obedece. Sí, obedece
la ley del paralelogramo. Entonces aquí, bueno, la suma obedece a una ley del paralelogramo. Y bueno, realmente geométricamente no nos dice más. Por justamente lo que tenemos arriba. Como el seno y el seno más seno de x más seno de y no es seno de x más seno de x más y, lamentablemente no es así, pues no podemos decir nada más de la suma en términos de la forma polar. Realmente si z1 es igual a R1 coseno de phi1, recuerden, estoy trabajando siempre en el argumento principal de momento. Solamente cuando ya no esté trabajando en el argumento principal, sino que esté trabajando en todo el conjunto de argumentos, en ese caso diré que ahora ya no se considera al argumento principal. Si no hago mención, si solamente pongo así, estaré trabajando con el argumento principal. Esto quiere decir que es que estoy trabajando entre 0 y 2pi. Entonces, si nosotros tenemos así z1 y luego es r, no, aquí, sí, le puse paréntesis, y veces seno de phi1 y z2 es igual a r2 coseno de phi2 más y seno de phi2, pues entonces aquí realmente si yo hago z1 más z2, pues aquí no puedo decir nada. Esto nos va a quedar r1 coseno de phi 1 más r2 coseno de phi 2. Este sería la parte real. Más y veces r1 seno de phi 1 más r2 seno de phi 2. Entonces aquí la forma polar realmente no me está aportando nada. Lamentablemente pues no. Geométricamente no me aporta nada diferente a lo que conocemos de coordenadas rectangulares, lo cual se hereda completamente de R2. Pero en el producto la situación sí va a cambiar. Y justamente vamos a requerir de dos identidades trigonométricas. Trigonométricas. Vamos a requerir de dos identidades trigonométricas que justamente tienen que ver con lo que aquí tenemos, seno de x más y. La suma de ángulos, bueno, el seno de la suma de ángulos, en este caso es sen cos, aquí es seno de x coseno de y más menos. Ok, aquí es la suma coseno de x seno de y. Y por último, el coseno de x más y es igual a sen cos sen. Ok, aquí es coseno de x coseno de y menos, en este caso se invierte el signo, seno de x, aquí, perdonen, es seno de y. Si me oyeron medio cantar estas identidades es para aprendérmelas más rápido. La primera, solo leo en ritmo la primera parte de la suma, sen cos cos cos.
Es como me lo aprendí. Siempre pongo el seno primero porque por lo regular cuando estoy escribiendo un texto y tengo que involucrar a las dos, escribo primero el seno y luego el coseno. Y por eso lo leo así, sen, cos, cos, cos. Y bueno, lo del signo nada más es que me lo aprendo como más menos. Por lo regular el más siempre va arriba y el menos va abajo. Ahora otra forma de aprendérselas es utilizando la multiplicación de números complejos. Vamos a utilizar estas identidades trigonométricas. Vean qué pasa aquí. Vamos a trabajar con estas dos identidades. ¿Por qué? Vamos a multiplicar z1 por z2. Entonces, en este caso, déjenme ponerlo así, R1 coseno de φ1 más R1. Vean que ahora sí lo puse seno de φ1. Sí, déjenme ponerlo aquí a la derecha. Noten que ahora sí los puse desarrollada su forma polar, o sea, no factoricé al R1 como acá arriba, sino ahora sí los multiplico para que me queden cada parte real y cada parte imaginaria. Luego la multiplicamos ahora por R2 coseno de φ2 más y veces R2 seno de φ2. Así. Y hagamos la operación de multiplicación. En este caso vamos a tener multiplicamos las partes reales, en este caso es R1 coseno de φ multiplicado por R2 coseno de φ2 menos el producto de las partes imaginarias, en este caso es R1 seno de φ1 R2 seno de φ2 más y veces los productos cruzados, en este caso es R1 coseno de φ1 R2 seno de φ2 más, aquí no se cambia el signo, aquí es más R2 seno de, no, R1 seno de φ1 por R2 coseno de φ2. Y ya desde aquí podemos ver que si nosotros agrupamos vamos a obtener las identidades de arriba. Por ejemplo, en la primera parte nosotros factorizamos. Aquí está multiplicando R1 y R2. Está multiplicando R1 y R2. A este nivel, adentro de los paréntesis, son puros números reales. Entonces, bueno, aunque también en los complejos puedo conmutar. Puedo aplicar conmutatividad en estos productos. Y me va a quedar R1 multiplicado por R2. Y me va a quedar coseno de φ. Aquí me faltó ponerle φ1. Coseno de φ1. Coseno de φ2. Menos seno de φ1. Seno de φ2. Más y veces lo mismo, puedo factorizar aquí R1, R2, R1, R2, y me va a quedar coseno de φ1, seno de φ2, más seno de φ1, coseno de φ2. Coseno de φ1, seno de φ2. Ah, bueno, acá me quedaron al revés. Ajá. Pero bueno, es conmutativa. Entonces, esto es igual a R1, R2. Y ahora vean, coseno de φ1, coseno de φ2, menos seno de φ1, seno de φ2. Los dos cosenos y los dos senos restados nos da coseno de x más y. Bueno, coseno de un ángulo más otro ángulo. En este caso es coseno de φ1
más phi 2 más y veces, ahora es coseno, seno, seno, coseno. O sea, nos quedan combinadas. Es justamente la del seno, la identidad del seno. Aquí nos quedaría seno de phi 1 más phi 2. Y se cierra el paréntesis de R1, R2. Entonces vean que aquí los ángulos se sumaron gracias a estas identidades trigonométricas que nosotros ya conocemos. Ahora les decía que esta es otra nueva forma de aprendérselas, porque al momento de multiplicar siempre les tiene que quedar en la parte real el coseno y en la parte imaginaria les tiene que quedar el seno. Entonces, si ustedes multiplican dos números complejos, pues van a obtener la identidad trigonométrica que ustedes quieren. Vean en estas últimas partes. Entonces, si tienen dudas, pues siempre recuerden que lo que les quede en toda esta parte que tenemos aquí, toda esta, siempre les tiene que dar el coseno, porque en la forma polar de un número complejo, pues siempre queda el coseno en la parte real, mientras que en la parte imaginaria siempre queda el seno. Entonces, multiplicando dos números complejos en forma polar, pueden aprenderse estas identidades trigonométricas o utilizarlas para recordarlas. Y se pueden olvidar de canciones de ritmos con sen, cos, 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 por ejemplo. Entonces, así pueden sacar las identidades trigonométricas que conocemos, que a veces cuesta trabajo aprendérselas si no se utilizan frecuentemente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo obtenerlas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir todo esto que calculamos? Bueno, lo voy a escribir formalmente. Si Z1 es igual a R1, si Z1 y Z2 son números complejos, son números complejos, entonces el argumento principal de Z1 más Z2 realmente no va a ser el argumento principal. Ahorita verán por qué, sobre todo cuando ambos están en el tercer cuadrante se tienen que sumar. Pero bueno, nosotros siempre podemos acotar los argumentos. Y lo voy a poner así entre entre corchetes. Argumento de Z. Ay, perdonen, aquí me faltó. Primero que nada, el módulo de Z1 por Z2 tiene que ser igual al módulo de Z1 por el módulo de Z2. Esto ya lo sabíamos por propiedades del módulo, así que aquí no hay nada nuevo. Pero el argumento de Z1 multiplicado por Z2 tiene que ser igual al argumento de Z1 más argumento de Z2. Claro, para que nos quede el argumento principal, porque aquí realmente lo que tendría que poner al argumento como conjunto, porque si estamos en el tercer cuadrante, ahorita verán, como es suma de argumentos, quiere decir que yo ya habría dado una vuelta si estoy, por ejemplo, en el tercer cuadrante. Entonces, por eso, pues lamentablemente ya no tendría que considerarlo. Pero pues nosotros lo podemos acotar. Aquel que se encuentra entre 0 y 2pi. Entonces podemos trabajar con este. No va a haber problema. Nosotros nos quedamos trabajando entre 0 y 2pi. Por eso aquí pongo el argumento principal. Les digo, formalmente no es el argumento principal. Formalmente podremos habernos pasado de dar una vuelta y tendría que poner que el argumento de Z1, Z2, así.
tendría que considerar al conjunto porque podría dar una vuelta al sumar los argumentos. Pero bueno, siempre nos podemos quedar entre 0 y 2pi. Como son equivalentes, pues no importa. Si me paso de 2pi, solo le resto la cantidad de vueltas que di de más y ya obtendría el que está entre 0 y 2pi. Entonces, esta es la parte formal. Escrito lo que nosotros calculamos acá arriba. Que si nosotros multiplicamos dos números complejos, el módulo resulta ser el producto de los módulos. Aquí está, R1 por R2. Y el argumento al final va a ser la suma de los argumentos. Aquí está arriba también. Esto geométricamente, bueno, lo que nos dice es que si nosotros multiplicamos un número complejo por otro, vamos a hacer una rotación y una ampliación o reducción. Eso, bueno, cuesta un poco de trabajo ejemplificarlo. Miren. Pero lo podemos hacer con 3 planos. Miren, si nosotros tenemos así. Aquí, por ejemplo, tenemos a Z1. Este es Φ1. Este es R1. Aquí, por ejemplo, tenemos a Z2. Y aquí está Φ2 y este es R2. El multiplicarlos Z1 multiplicado por Z2, lo que nos va a dar como resultado justamente que si nosotros aquí teníamos Φ1, ahora lo vamos a rotar al Φ1 sumándole, y déjenme puntearlo esto con amarillo mejor, para que se entienda. Aquí estaría Φ1, Φ1, y luego con azul le sumamos Φ2. Este ángulo que está hasta aquí sería Φ2. Y por último, bueno, el módulo, multiplicar los módulos dependerá, según el valor que tenga Z1 o Z2, hablará de una amplificación o una reducción de Z1 con respecto a Z2 o de Z2 con respecto a Z1. Es indiferente. Pero lo único que hace es que o hace más pequeño o hace más grande el módulo. Entonces aquí supongamos que el módulo queda así. Entonces aquí vamos a tener R1, R1, R2. Entonces esto es lo que estamos haciendo geométricamente con la multiplicación. Estamos aumentando el ángulo. De hecho, si nosotros solamente queremos hacer una rotación de nuestro número complejo, basta con que consideremos un Z1, si Z0 es igual a coseno de Φ más R seno de Φ. ¿Esto qué me implica? Bueno, primero que nada, ¿quién sería el módulo de Z? De Z0. El módulo de Z0, por definición, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Aquí me faltó la I. Raíz de eso. Pero esta es otra identidad que ya conocemos. Coseno cuadrado más seno cuadrado es justamente 1. Y esto es igual a 1. El módulo de Z0 en este caso es 1. O sea que si nosotros, bueno, aquí no sé por qué le puse un R, aquí era un así. Así. Estos resultan ser muy específicos, los números complejos de módulo 1. Estos realmente son todos aquellos que están sobre la circunferencia unitaria.
Esto quiere decir que el z lo vamos a encontrar en la circunferencia cuyo radio es 1. Por ejemplo, z podría estar aquí. Z0. Sobre esta circunferencia van a estar todos los que son módulo 1. Y esto lo que nos implica es que si Z1, si se multiplica Z1 igual a R1 coseno de Φ1 más I veces, ahora sí, R1 seno de Φ1 por Z0, donde, bueno, Z0 tiene la forma coseno de Φ más I seno de Φ. Entonces, Z1 será rotado por un ángulo de Φ. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si nosotros teníamos aquí al Z1, aquí su argumento era Φ1, cuando nosotros lo multipliquemos por cualquier número complejo cuyo módulo sea 1, lo único que vamos a hacer es hacer un giro de Z1. ¿Cuánto? Bueno, el argumento de aquel complejo que tiene módulo 1, en este caso Φ. Por ejemplo, en este caso teníamos Φ1 y ahora le vamos a incrementar el ángulo Φ. Por ejemplo, supongamos que el ángulo Φ vale todo esto, más Φ1. En este caso vamos a tener así. De esta manera. Y aquí va a estar Z por Z1. Pero el módulo no se va a cambiar. Aquí vamos a seguir teniendo el módulo de Z1. El módulo no se altera. Lo único que se altera es el argumento cuando estamos multiplicando Z por Z1 por Z. Nos queda el módulo de Z1. Entonces esta es una gran ventaja. Cuando queremos hablar de rotaciones en los números complejos, solamente basta multiplicar por números complejos cuyo módulo es 1. Esta es la interpretación geométrica y creo que, bueno, aquí se entiende un poco mejor esto que les trataba de explicar acá. Cuando no se tiene un número complejo, por ejemplo, en este caso, supongamos que cuando no se tiene que Z1 sea de módulo 1, el módulo sí se ve afectado. Pero como en este caso Z0 es de módulo 1, aquí me faltó ponerle el Z0. Z0 es de módulo 1, pues aquí ya el módulo de Z1 no se ve afectado, queda exactamente igual y solo hacemos rotaciones. Esto también tendrá que ver con algo que van a ver en álgebra lineal, que se habla de matrices de rotación. Y justamente de ahí se puede obtener que un número complejo se puede ver como una matriz. Por ejemplo, si tienen ustedes A más IB, este se puede llevar a la matriz A menos B, B, A. Y en este caso, justamente estas matrices son de la forma algún número real, vamos a ponerle X, multiplicada por coseno de algún ángulo, menos seno de un ángulo, seno de un ángulo, coseno de un ángulo. Esta matriz que está aquí son las que se conocen como matrices de rotación para R2. Entonces, cuando vean multiplicación de matrices por vector, las rotaciones se ven de esta manera. Y por eso, bueno, se justifica lo que tenemos aquí. Ahora con matrices. Aquí realmente ya lo vimos. Solamente seguimos las reglas de multiplicación de números complejos e identidades trigonométricas.
Pero bueno, acá también lo van a ver con respecto a matrices. Y bueno, todo número complejo, como les digo, se puede ver representado de esta forma matricial. A menos B, B, A. Así también obtienen a los números complejos. Es otra forma de ver a los números complejos. Aquí no la tratamos porque no se ocupa. De hecho, no se ve el concepto de matriz aquí. Entonces, esta es la ventaja de trabajar con forma polar en números complejos. Nos ayuda hasta cierto punto, nos facilita la multiplicación. Solamente hay que sumar argumentos y multiplicar módulos. Y ya no tendríamos que aprendernos, por ejemplo, toda esta fórmula que nosotros hicimos al inicio. Entonces, si tenemos forma polar, fácilmente podemos nosotros calcular el producto. Solamente multiplicamos módulos, que es una multiplicación real, y sumamos argumentos, que bueno, es una suma. Y solamente hay que hacerlo una vez, porque para ambos casos tiene que ser la misma. Aquí es φ1 más φ2 y φ1 más φ2. Otra aplicación que vamos a ver justamente, y bueno, lo voy a dejar hasta aquí por hoy, y lo siguiente que vamos a ver va a ser eso. Va a ser continuar viendo operaciones con la forma polar, pero bueno, lo voy a dejar para la siguiente sesión. El caso de la división, el caso de un número complejo entre otro número complejo, solamente es considerar inversos. De hecho, creo que se va a quedar como ejercicio. Y la otra que sí vamos a ver va a ser la fórmula de De Moivre. La fórmula de De Moivre es la que nos garantiza cómo nosotros podemos calcular fácilmente la potencia de un número complejo con la forma polar. Ahí, bueno, no nos va a quedar otra. Si nosotros siguiéramos, nos va a quedar R, el módulo elevado a la n, coseno de n veces phi, más i veces seno de n veces phi. Esta nos va a ayudar mucho, aunque la fórmula de De Moivre solo se restringe a los de módulo 1. Ya lo demás es consecuencia de esta fórmula, para cualquier número complejo arbitrario. Entonces con esta vamos a trabajar bastante, y justamente con esta nos vamos a ayudar para lo que son las raíces de un número complejo. Posteriormente, ya cuando hablemos, acabaría esta parte de números complejos con la fórmula de De Moivre, solamente que aquí el n puede ser cualquier entero, no tiene por qué ser positivo o negativo. Entonces, para eso la demostración necesita hacer unas consideraciones. Se hace por inducción la parte de positivos y luego se hacen unas consideraciones para la parte de negativos. Entonces, nosotros vamos a estar viendo esto de la fórmula de De Moivre. Lo vamos a ver la siguiente sesión. Va a ser ya más rápido. Y con eso acabaría toda la parte que necesitamos de complejos, para ya entrar directamente en polinomios y ahí resolver nuestra primera ecuación polinómica. El primer cálculo de raíces de polinomios, que van a ser calcular las raíces de un polinomio de la forma z menos a. Este va a ser un polinomio con coeficientes complejos. Esto quiere decir que a es un número complejo. Ya lo veremos cuando entremos en polinomios. Y entonces ahí vamos a estar hablando nosotros de cómo calcular las raíces de este número complejo. Y esto será equivalente a resolver el problema de calcular la raíz enésima de un número complejo, o que es equivalente, déjenme ponerlo así, o que es equivalente a Zn igual a A. Entonces aquí vamos a ver estas soluciones de esta situación. Entonces espero que aquí quede claro cómo se ve la forma polar de un número complejo, cómo nos facilita la situación con la suma. Perdón, no con la suma, con la multiplicación. Lamentablemente, como les digo, en la suma no obtenemos realmente nada. No tenemos una identidad trigonométrica que nos garantice algo con la suma de esta manera. O bueno, que nos facilite las cosas. Pero gracias a estas dos identidades nos facilita la multiplicación de números complejos. Entonces espero que ahí haya quedado claro. Que practiquen un poco con los ejemplos que están arriba. Y si hay dudas, bueno, pues ya saben que me pueden preguntar. De momento hasta aquí le dejo, y ya lo siguiente que veremos será la fórmula de De Moivre para terminar la parte de números complejos.